Sí, hola, buenos días. A ver, el tema que traemos hoy quizás pueda tener algún interés para muchos de nosotros. Quizás algunos ya están en este trabajo, comprenden la importancia, comprenden lo que significa el conocerse y comprenden lo que significa no conocerse. De la importancia precisamente radica en todos los errores que hemos cometido, que en el momento en que entramos en un trabajo de autoconocimiento nos damos cuenta que muchos de ellos se hubieran podido evitar, muchos de esos errores se hubieran podido evitar si hubiéramos tenido un conocimiento un poco, siquiera un poco más profundo de lo que somos, de lo que realmente somos en el inconsciente. Y es que hoy en día hay demasiadas teorías que nos pueden ayudar en ese trabajo, en esa búsqueda del conocernos un poquito. Y desde allí vienen muchas alternativas, muchas opciones de cambio, muchas opciones que me pueden permitir a mí mirar, comparar, validar o descalificar opciones, diferentes propuestas, alternativas, pero definitivamente se va validando poco a poco la importancia de caminar con la luz prendida, porque es que cuando no nos conocemos es igual a caminar con la luz apagada, es igual a no tener un norte, o por lo menos sí tengo un norte que se basa más en el quiero, pero resulta que poco a poco nos damos cuenta de que ese norte definitivamente tenía otra función, era para otra persona, no era para mí, pero en la medida en que yo ya me conozco, yo ya voy encontrando como todas las herramientas para lograr ese objetivo. Por lo menos dejo de usar las herramientas que no servían, que eso ya es una ayuda muy grande cuando me conozco. Cuando yo ya sé que no soy igual, me identifico, puedo saber exactamente cuáles son mis potenciales, cuáles son mis debilidades. Trabajo sobre mis debilidades si son parte del objetivo, si son necesarias que las supere para lograr el objetivo, o sencillamente descalifico y digo, no, yo esta no la puedo usar, mis habilidades no son para eso, yo mejor me enfoco en esto, que son lo que tengo más desarrolladas mis capacidades de acuerdo a eso que he podido saber de mí. El autoconocimiento incluso nos puede servir para dejar de vagar el camino espiritual, porque es que lo que no sabemos la mayoría es que el camino espiritual que hemos elegido es un camino que obviamente, como todo, está regido por el ego, pero está regido o está controlado, está motivado por un ego muy malsano, muy apropiado en sus miedos, en sus creencias, y no en una verdad que es una verdad universal, sino en los miedos. Yo prefiero a esta religión, o mi camino es este, o soy ateo por esto, pero se basa más en mi ego, en mis creencias, que en una transparencia, que en una realidad, que cuando uno ya la conoce y conoce la diferencia con las otras personas, de alguna manera uno va entendiendo que todo lo que hacemos está más controlado por el ego, por el sistema de creencias, por los miedos, por las cosas que considero válidas desde los apegos, que por la misma realidad de lo funcional, de lo práctico, de lo que sí me va a llevar a una interna y externa. Entonces, desde allí vamos trabajando en esos aspectos, desde allí vamos trabajando quienes han encontrado un sentido en el autoconocimiento, van trabajando sobre sí mismos y dejan de trabajar sobre los demás. Pero todo eso son propuestas, todo eso son ideas sobre las cuales cada quien podría
definir qué es lo que le conviene, y sencillamente cuando volvemos y elegimos, igual que lo que estoy haciendo yo al hablar aquí, es más desde el ego que desde el ser real, desde la parte, llamémoslo desde la esencia o desde el ser, que es eso que no es el ego. Entonces, cuando conocemos desde diferentes teorías que hay una parte espiritual, que hay una parte física, que es este cuerpo, y que hay una parte mental, ¿sí? Llamémoslo, hay otras divisiones, no entremos en detalles, pero somos una esencia, un espíritu, un cuerpo y una mente, dicen algunos. Algunos dirán, no somos espíritus, somos la mente y el cuerpo, y el resto es lo material. Puede ser. Si usamos la teoría aquella de que estamos compuestos, somos tres partes unidas, tres partes que están centradas en su unidad, desde allí podemos entender que la parte espiritual no puedo conocerla, es algo que se va con lo que voy conociendo en la medida en que voy avanzando el camino, y es a través de prueba y error, a través de ese trasegar que voy encontrando la verdad espiritual. Lo que tiene que ver con el cuerpo físico igual, tiene una validez impresionante, tengo que cuidarlo, es parte, es mi vehículo, no puedo ni descuidarlo, pero tampoco pues me voy a enfermar por cuidarlo, que sería el otro extremo, que es lo que muchas veces caemos también desde nuestros propios miedos. Entonces, desde allí, cada uno va encontrando un camino. Desde allí cada uno va encontrando como esas posibilidades que le van a permitir trasegar más fácil, o sea, caminar de una manera distinta, sin menos tropiezos. Ya yo sé por qué me tropiezo con la misma piedra siempre cuando me conozco. O también reconocer que todas esas piedras eran la misma, pero yo las veía diferentes sencillamente porque yo ya entiendo que son parte de mi sistema de creencias o de mi personalidad. Entonces, desde allí es donde yo empiezo a trabajar ya de una manera diferente sobre mí mismo. Empiezo a ver la vida diferente cuando ya me empiezo a conocer. Entonces el autoconocimiento funciona básicamente a manera personal. Genera unos cambios, unos resultados a manera personal, que yo los puedo ver, que yo puedo utilizarlos para mi beneficio, e igual yo, al cambiar internamente, ¿qué está pasando? Yo cambio externamente. Y cuando cambio externamente, ¿qué pasa? Genero mejores resultados en todos los campos, en las relaciones, en el trabajo, que igual también tiene que ver con las relaciones, soy más productivo, me enfoco en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me interesa, y entonces desde allí yo ya tengo todas las posibilidades para generar unos resultados diferentes. Entonces, desde allí es desde donde yo puedo generar esos cambios, desde allí es desde donde yo puedo aprovechar todo para que las cosas funcionen de una forma diferente, si es que quiero que funcionen diferente. El autoconocimiento está usado de diferentes maneras, con técnicas distintas. En el área laboral hay empresas que lo usan, entonces se habla de las tendencias, de los tipos de personalidad, se habla de que si somos kinestésicos, que si somos de una forma, la otra. Nos ayudan a ir donde el psicólogo hace unos test, tratan de orientarnos, tratan de enfocarnos, y algunas están utilizando ahora herramientas que van desde la astrología, pasan por muchas otras utilizan herramientas como el enneagrama, que es como la que yo pude conocer y sobre la cual baso parte de mi trabajo como terapeuta, o mi trabajo en el campo
de las relaciones, de lo laboral, de las empresas, de los grupos sociales, en la parte de la salud. Toda esa, mi trabajo personal está basado en un 90% en conocer algo de mí y tratar de conocer mucho de las personas para desde allí llegar a descubrir incluso de qué sufren, por qué sufren de esto, por qué sus problemas de relaciones, por qué sus problemas laborales. Entonces, definitivamente es muy relevante, es muy importante conocernos un poco para saber qué es lo que estamos haciendo, para saber realmente cuál es acercarnos un poquito a la verdad. La verdad quizás nunca la vamos a conocer porque estamos apenas en ese trabajo. Entonces, de allí, por ejemplo, surge la herramienta que da un aporte muy especial, que quiero hacer un comentario, quizás paréntesis, para quienes lo conocen y de alguna u otra forma me han acompañado o conocen algo de lo que yo hago. Básicamente yo del eneagrama solamente tomo la parte psicológica, o sea, solamente tomo lo que llama el eneagrama los eneatipos y sobre eso trabajo. No utilizo la parte de la figura, no utilizo nada más, no utilizo ningún componente espiritual o esotérico, porque el camino espiritual, el mío por lo menos, está regido por otras teorías, llamemos así, y entonces de acá del eneagrama lo que para mí tiene toda la validez del mundo es el aporte que hace en el campo del autoconocimiento. Entonces, conocernos y tener una herramienta que nos pueda dar un diagnóstico no es malo. Lo que pasa es que muchos hacemos rechazo, generamos reacción a conocernos, porque al conocernos me tengo que encasillar, dicen ellos. Encasillar es que me voy a meter en un nombre, en un título, y eso, dicen, no es bueno. Pero es necesario en el proceso de cambio, es necesario, como cuando yo voy al médico y el médico declara allí en su diagnóstico es diabetes en 3er grado, estoy inventándome cualquier nombre. Eso está generando que yo soy diabético, está declarándome diabético, pero no para mal, me está declarando diabético porque ahora ya se sabe de todos los males que existen en el mundo sobre cuál me enfoco. Eso para muchos puede ser malo. Ay, no, pues es que no me diga diabético, doctor, porque es que me declara diabético. Sí, pero ¿cómo hace el médico para manejar un tratamiento donde siga diciendo, no, el señor Juan Carlos, que es alto, moreno, caucásico, de 1,70 y pesa 40 kilos, síganlo tratando? O sea, de alguna forma no tiene unas herramientas, no aporta nada a ese trabajo enfocado hacia el crecimiento o a la mejoría de su salud. Entonces, si está mal, si yo para otras cosas me digo yo soy tipo 1 o yo soy acelerado o yo soy hiperactivo, de alguna manera puede ser que en otras cosas no tenga relevancia, pero en el trabajo personal ayuda muchísimo porque me quito un poco de posibilidades y ya sé sobre qué me enfoco. Entonces puede que tenga inconvenientes para muchas personas, pero si lo podemos ver de pronto en algunas en otras sesiones lo hemos podido mirar. Cuando yo a veces soy de los que digo no, a mí no me encasille, eso es malo, no se deje encasillar, casi siempre está basado en un miedo a que eso suceda. Y cuando tengo miedo a que eso suceda puede ser por muchas razones, entre otras cosas porque no quiero que al encasillarme yo quede parecido a otros. Entonces, hablando del eneagrama, por ejemplo, es probable que un tipo 4 sea totalmente apático a este tipo a trabajar sobre el autoconocimiento, porque cuando a él lo ponen en un taller, por ejemplo, junto a otras personas que se identifican como que ese es el prioritario, ese es el que más les controla la vida, ellos se miran y dicen, como yo igual a estos, ¿cómo así si yo soy único? Entonces
existen cosas como esa, existen otros que desde su personalidad no lo permiten porque creen que todos estos temas son de viejas o son tontos o no tienen que ver con lo productivo o con el éxito, y esto de una u otra forma no lo valido. Entonces cuando no lo valido sucede lo mismo, es algo que está en mí. Igual cuando yo escojo por ejemplo un camino espiritual, es muy probable que algunos escojan la religión, por decir algo, la religión del cristianismo, por poner un ejemplo que las pueda convocar a todas, porque de una u otra forma es lo que como se conoce socialmente, son un camino de salvación, y cuando el ser humano se siente acorralado, se siente mal, es probable que escoja un camino donde exista una salvación, donde exista la tabla o el camino de la salvación, y por eso compra una idea de Dios relacionada con eso, con lo que él cree y sobre todo con lo que él teme. Hay otros, por ejemplo, los diferentes, entonces no quieren nada tradicional, se inventan su propia religión o siguen caminos donde haya muy poca gente para seguir siendo diferentes a su grupo social. Los más metidos en la cabeza entonces buscan a un Dios que sea macho, que sea masculino, que tenga mucha información, que tenga demasiados laberintos, que haya que conocer mucho para yo demostrar que sé, y entonces escogen caminos místicos, caminos esotéricos, caminos que no tienen que ver con los caminos normales de la otra gente, pero enfocados más a la literatura, donde se llegue al conocimiento es a través de libros y libros y libros, y siguen caminos espirituales. Entonces, de una u otra forma, lo que quiero dar a entender con esto es que todo lo que hemos elegido, todo lo que somos hoy en día, es un resultado de lo que tenemos en la cabeza. Y si no lo conocemos, si no sabemos qué es lo que tenemos en la cabeza, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, de dónde surgen nuestras emociones, nuestros gustos, nuestros deseos, nuestras particularidades, lo más seguro es que yo siga dando tumbos, estrellándome a ciegas con paredes, porque estoy haciendo cosas que ya sé que no son para mí, que después de que inicio este proceso me doy cuenta que no eran, y que yo estaba equivocado porque había un camino fácil, un camino sin tropiezos, pero yo desde mis miedos había elegido los que no eran. La vida tiene un propósito con cada uno y es encontrar ese camino, pero para encontrar el camino la vida necesita que nosotros vamos estrellándonos para que de una u otra forma lleguemos al que es. Y cuando nos estrellamos aprendemos cuál no es, entonces vamos aprendiendo. Lo que pasa es que hay otras opciones que también nos pueden llevar a seguirnos estrellando, solamente que cuando me conozco a mí mismo, ya yo sé de qué color son, por qué son las paredes, por qué están ahí, por qué yo las atraigo, por qué yo las pongo, y sobre todo encuentro que es mucho más fácil si yo fluyo haciendo las cosas no que yo quiero, porque el quiero viene de los pensamientos y los pensamientos de las creencias. Entonces ya yo no quiero, sino que yo fluyo, aprendo a disfrutar, dejo a un lado mis miedos, mis quieros, y empiezo a fluir con toda esa voluntad del Padre, con todo ese propósito que tiene Dios en nuestra vida, y desde allí las cosas empiezan a ser diferentes. No es un camino que se transita así, que yo ya salí de esto, me conozco, de ahora en adelante no voy a sufrir. No, tenemos muchas creencias instaladas y arraigadas durante todos los años que llevamos recorridos, y definitivamente necesitamos ir limpiándola, y eso se da gradualmente. No se da así porque yo digo ya, porque cuando yo digo ya, lo que hago es quitarme una máscara y ponerme otra. Ahora me voy a quitar la máscara del sabio y me voy a poner la del ignorante, pero ambas son máscaras. Es sencillamente ir dando los pasos que vaya mostrando la vida e ir dejándonos guiar.
Entonces el autoconocimiento no es la panacea. El autoconocimiento también puede guiarlo el ego, pero es más fácil. Saltamos muchos puntos de aprendizaje cuando logramos empezar en este trabajo de cambio interior, cuando nos empezamos a conocer. Entonces es solamente eso, es buscar las oportunidades que la vida nos muestra. Si en algún momento tienes la oportunidad de cualquier herramienta, en un grupo espiritual, en tu mismo grupo cristiano, si es que estás en alguno, puedes hablar un poquito de que te ayuden a conocerte, que te permitan vivirlo. Cuando vemos esos realities, los realities en la televisión, básicamente cuando al final la mayoría se va, lo que dice es: me conocí a mí mismo. Y es porque el trabajo del autoconocimiento necesita esa información nueva, pero también necesita una vivencia particular, en soledad, donde yo tengo que conectarme con mis propios resultados, con mi vida, y poder hacer como pasar esa película, y desde esa película empezar a decir: sí, claro, esto fue por esto, claro, ahora entiendo, y empiezan a suceder muchas cosas internas que incluso se pueden somatizar en una virosis fuerte, en una fractura, se pueden somatizar de muchas formas. Cuando yo doy un cambio, puede generar una soltura estomacal, puede generar muchas cosas, caída del pelo temporal, porque cuando las cosas se mueven internamente, cuando yo empiezo a conocerme, pasan cosas. Hay gente que cuando entra en procesos de autoconocimiento incluso toma la decisión de separarse, puede ser, pero ya lo hemos hablado, nada es casual, por algo pasó, pero eso a la final la gente empieza a darse cuenta de todo lo equivocado que estaba e inicia una vida diferente. Digamos que no es tan nueva al comienzo, pero sí una vida, empieza a ver la vida diferente y por ende empieza a construir una vida diferente. Si tienen alguna pregunta la pueden escribir y vamos avanzando en esto. Entonces queda la inquietud planteada. No, autoconocerse o usar una herramienta de autoconocimiento no es mala. En las organizaciones ayuda, o en las empresas, cuando se hace sanamente, cuando se hace sin instalar una creencia esotérica o instalar algo que les va a la panacea, que les va a cambiar la vida, sino cuando se empieza a trabajar de una manera armónica, suave, de una forma que la gente lo pueda ir entendiendo. Esto va generando procesos de cambio que van beneficiando a la organización, porque cuando un empleado tiene dificultades personales, cuando internamente no se conoce, cuando trabaja desde la oscuridad porque no se conoce, porque es que la oscuridad es solamente falta de conocimiento, pero no del conocimiento que está en los libros, es del conocimiento propio. Entonces desde allí, cuando en una organización se empieza a generar un trabajo que no debe ponerse y soltarse, sino generar un acompañamiento por lo menos durante 6 meses, de allí, cuando se hacen las cosas en paz, sin expectativa, con armonía, no con una búsqueda de que es que necesitamos pasar del 5 al 10% las utilidades, no, cuando se busca ese cambio interno que normalmente lo debe haber hecho el líder, porque si el líder no lo hace primero no va a entender. Entonces cuando se forma parte del equipo se van logrando unos resultados maravillosos. Igual en el tema de la salud. La pregunta o comentario: ¿las enfermedades te llevan al autoconocimiento, incluso las enfermedades terminales? Siendo así, ¿ya para qué? Si ya vas a morir, o como yo, en medio de tanto dolor, con la fibro no puedo ni pensar. Perdón que se me fue aquí. No me deja ver. Pero igual. A ver, el autoconocimiento, o sea, yo no soy muy amigo de ayudar a personas a morir, porque siento que la persona
cuando está desahuciada, por hablar de un caso extremo, ya no quiere decir que no tiene ninguna esperanza. Y de hecho, la persona no tiene ninguna esperanza, listo. Yo he logrado generar trabajo con personas con un cáncer muy adelantado. Yo entiendo que no siempre se va a lograr el objetivo. Se necesita que haya ese clic interno para que sucedan eso que la ciencia llama o las religiones llaman milagros, pero yo confío en ellos. Yo sé que se puede. Yo sé que todo se puede cambiar. El punto termina cuando la persona ya se declara que ya no tiene cambio, que ya esto es irremediable, que yo estoy condenado a sufrir, al dolor, a vivir esto que estoy viviendo, yo me lo merecí, yo lo atraje y cantidades de cosas que pueden tener que ver con esto. El autoconocimiento no es la panacea que nos va a decir que cuando yo hago un trabajo con alguien o cuando esa persona lo hace sobre sí misma, que es lo ideal, las cosas van a cambiar ya. Pero estoy seguro que si lo segundo ocurre, o sea, la persona lo hace sobre sí misma, va a generar unos resultados muy diferentes. Todo esto también uno descubre por qué tiene el apego a la vida o por qué tiene esa carencia de amor a la vida. Cuando yo me conozco, empiezo a hacerme consciente incluso de por qué me estoy muriendo o por qué estoy tan mal. Y resulta que todo está atado a eso porque es que la mente es la que crea nuestra realidad. Entonces, ¿para qué puede servir en un caso de una persona terminal? Lo único que se necesita es que la persona tenga cierto nivel de entendimiento todavía para poder pensar de que allí puede llegar a tener algún resultado positivo frente a la enfermedad. Una persona que ya se declaró que no tiene cura, que ya no va a salir adelante. Si la persona todavía tiene entendimientos y todavía tiene esa capacidad y se logra que esa persona, si ella misma logra interiorizarlo, no tengo expectativa, no sé si va a morir en un día, en 20 días, en 6 meses o a lo mejor en 20 años, no sé, la expectativa no es esa. Lo único que se puede lograr es generar que mis células funcionen diferente, que mis miedos empiecen a organizarse, que todo lo que generó esa situación, sea enfermedad terminal, sea quiebra financiera, sea separación, porque algunos que los acaba de dejar la pareja estarían más contentos con una enfermedad terminal que con lo que están viviendo. O sea, cada quien vive una experiencia relacionada con eso, con sus miedos, con sus creencias, y por eso las experiencias tuyas y las mías y las de todos son diferentes. Pero si yo me declaro enfermo y yo digo me voy a morir y esto no tiene remedio porque es que mi tía murió de esto y mi abuela murió y no sé qué, entonces yo estoy justificando mis miedos y de hecho hasta que yo no los sane, yo no me recupero. Entonces, no digamos que igual que el autoconocimiento nos va a llevar a que ya no voy a volver a sufrir, pero sí voy a ser más consciente de mis resultados. Y cuando yo intento ayudarle a una persona que se conozca cuando está en una crisis, pues si la persona no quiere escucharla, yo digo, no es el momento. No es el momento, yo lograré un efecto contraproducente, no va a funcionar. Pero cuando la persona está lista y pide ayuda o busca ayuda, o se siente que ya con lo que sabe, con sus creencias no puede salir adelante, que necesita una información nueva, entonces ahí es donde cualquier información, incluido ayudarle a conocerse un poco mejor, en ese caso sí funciona. Entonces, el autoconocimiento nos permite muchas cosas, nos permite mejorar resultados financieros, resultados económicos, resultados en salud, resultados en relaciones. Cuando yo me doy cuenta que por cosas que tengo de la infancia, yo he estado atrayendo la carencia, atrayendo la pobreza, por poner un nombre común que usamos todos. Entonces desde allí yo voy dándome cuenta que era yo y que no era el entorno, que no eran los políticos, que no era el gobernante, que no era mi mamá,
que no era el que me robó, sino que todo eso yo lo generé desde mis pensamientos. Entonces, el autoconocimiento es hacerme consciente de no de mis pensamientos, sino de por qué yo genero estos pensamientos y por qué esos pensamientos generan los resultados que vivo. Entonces, igual queda la inquietud planteada, es si inténtalo, donde tengas una oportunidad de hacer un trabajo de autoconocimiento, puede ser que sencillamente ir donde un psicólogo, un profesional en el tema, tú vayas con un corazón abierto, una mente abierta, sin miedo. Los terapeutas no son para los locos, sencillamente si sientes que puede tener valor, busca una persona y le dices, yo quiero conocerme un poco más, usted me puede ayudar, tiene conocimiento, tiene información para que me pueda orientar en eso. Entonces desde allí un estudiante de psicología ve NTs durante su carrera para tratar de identificar o de generar un diagnóstico con alguien sobre lo que es en el fondo. Entonces, pues valga la inquietud, queda para cada uno la idea. Ya lo que necesiten en cuanto a que podamos comentar de esto, en cuanto a que podamos facilitar procesos, en cuanto a que necesites una orientación si en algo te puedo ayudar, igual vía Skype o de alguna manera preguntas por acá, cualquier cosa puede ser. Entonces no sé si tienen alguna otra pregunta o lo dejamos ahí. Ok, entonces pues muchísimas gracias por este tiempo. Estamos QAP como dicen o como decíamos e igual. Esto es una propuesta, es una sugerencia, no es la verdad. Inténtenlo y se van a dar cuenta por qué somos egoístas o por qué somos escritores, poetas, médicos, cantantes, abogados, porque cada uno elige incluso la carrera que hoy tiene o la vocación que hoy tiene. Un abrazo, que tengan un feliz día.